He estado vetado 7 años en todas las televisiones públicas durante el gobierno del señor Rajoy. Vetado, porque había listas negras. Decirlo claramente, los malos, los que yo creo que no tienen ningún interés en que la democracia funcione, pues han conseguido uno de los objetivos desde hace mucho tiempo, que es poner en discusión la función misma del periodismo, ¿no? Poner en el mismo nivel lo que es falso y lo que es verdadero, lo que son los hechos y lo que son opiniones, ¿no? ¿Quiénes son los malos? Hablamos de los, antes hablamos de los malos, luego hablamos de los buenos. ¿Quiénes son los malos en esto de este periodismo que ahora mismo tenemos en España? Bueno, no solo en España, como sabes, pero en España especialmente, luego comentamos, yo creo, diferencia que hay con otros países. Vamos a ver, los malos han existido siempre, como es obvio, ¿no? Es decir, lo que han ido cambiando y va evolucionando son las armas, son los instrumentos, o es incluso la prepotencia con la que actúan. ¿Quiénes son los malos ahora, desde hace tiempo, a mi juicio? Quienes han convertido lo que era la idea del libre mercado en un capitalismo salvaje. Quienes han convertido la idea de igualdad en una cuestión de balanza de quién debe estar por delante, la mujer o el hombre. Es decir, distorsionando completamente la idea de en qué consiste el feminismo. ¿Quiénes son los malos? Los que, en lo que se refiere más a lo que es mi oficio, yo lo sigo considerando un oficio, el periodismo, no lo consideran como una herramienta básica en democracia para servir de intermediario a la gente, a la ciudadanía, entre los hechos y la opinión pública, es decir, la capacidad de pensamiento crítico. En lugar de respetar eso, quieren utilizarlo en provecho propio, es decir, para imponer una visión del mundo, una idea de la economía y unos intereses, no nos engañemos, muy concretos, muy parciales, muy cutres, si se quiere, porque al final en casi todo está el elemento de la voracidad capitalista, la voracidad de quiero el mayor margen posible de beneficio y los demás que se aguanten. Y si vamos a lo más castizo, al componente, digamos, español, tenemos una tradición de caciquismo absolutamente asentada. Entonces, sigue habiendo sectores de la sociedad española que fundamentalmente siguen considerando que este país es suyo, Sin duda. que esto es un cortijo y es suyo. Entonces todo lo demás molesta. Periódicos que se han creado exclusivamente para hacer política y tumbar, peor, a un adversario político, que siempre ha habido líneas editoriales, pero que se hayan creado digitales como se han creado sencillamente para derrotar a Pedro Sánchez, yo no lo había visto. Tampoco había visto pues tantos sicarios informativos, como lo llamo yo directamente, sicarios informativos, que no están para informar, sino para, de nuevo, de forma absolutamente antidemocrática, acosar, de una forma a veces incluso física, a periodistas, a políticos, etcétera. Es decir, esto yo personalmente no lo había visto. Y lo que me cuestione, pues, la pregunta, yo frente a esta entrada en el Congreso de señores como Vito Quiles o otros personajes como estos que van sencillamente a hacer, que Vito incluso ya no es oposición, ¿no? Y no es hacer periodismo, sino sequearismo informativo. Yo lo que no entiendo cómo es posible que, por ejemplo, en el Congreso todavía no se hayan tomado decisiones al respecto de estos personajes que son activistas. Bueno, más que activistas, yo creo que son realmente agitadores profesionales. No entiendo, no lo entiendo porque al fin y al cabo la democracia tiene que también tener leyes o protocolos de defensa, ¿no? Y parece que en cambio los malos, como tú lo has llamado, no tienen ningún tipo de obstáculo a hacer el mal. Sin embargo, los buenos, que para mí son los demócratas, pues parece que no tienen muchas defensas.
¿Qué hacemos? Bueno, se has tocado un asunto complejísimo, ¿no? Sí, muy complejo, pero bueno, creo que es fundamental. Sí, sí, sí. Yo empiezo por tú has aludido a los años que uno lleva en esto, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo hablo de los malos, siempre han existido y no lo hago de una manera que se me entienda, digamos, teniendo la potestad de lo que es el bien y el mal. No, es más sencillo que eso, ¿no? Es quien respeta las normas de convivencia, de funcionamiento de la democracia, de respeto a lo que es el oficio del periodismo. Todo eso yo lo considero los buenos, que digamos más suavemente, somos la gente normal. La gente que hace desde que se levanta hasta que se acuesta, pues hace su vida y procura no incordiar al prójimo y considerar que tiene que respetar los límites de su libertad y de sus derechos, ¿no? Y defendiéndolos, oye, con todo el ahínco y la convicción que se quiera y que se pueda. Siempre ha habido malos. Yo recuerdo la época en la que en España se puso de moda, una moda que siempre las modas en este sentido tienen un componente crematístico, ¿no? Empezó a interesar, pues por ejemplo, al gremio de los constructores, de los potentados inmobiliarios, de repente les dio por tener periódicos. ¿Por qué? Pues porque en la ciudad de turno, la que fuera, era sencillo, era fácil hacerse con un periódico provincial y utilizarlo para chantajear, presionar, utilizar a los políticos, presionar a los partidos que componían el ayuntamiento. Con las informaciones, Oye, informando o no informando. O me sobre das cosas. este suelo, o me recalificas no sé qué, o te voy a hundir, ¿no? Esto existió en este país durante Sí. toda esa etapa de la burbuja inmobiliaria, etcétera. Bueno, hemos ido evolucionando y lo que no había en esa etapa era las redes sociales, eran las plataformas digitales, era la facilidad con la que se puede montar un supuesto medio de información, todo entre comillas, para utilizarlo con otros fines, los que sean, ¿no? Evidentemente, y lo hablaremos supongo en esta conversación, es curioso porque eso que dices tú, aparecen digitales y tú hurgas un poco, pides los datos, vas a través de transparencia, etcétera, y al final descubres que fundamentalmente viven del dinero público. Viven de una comunidad autónoma, de un gobierno, como es Sí. el caso de Madrid o de ayuntamientos concretos, que son los que enchufan dinero de todos para tener medios, vamos a llamarlos medios, Sí, ¿no?, o pseudomedios. que se utilizan para lo que se utilizan, no para informar, ni siquiera para dar una legítima opinión política, etcétera, que todas son respetables. No, son una herramienta, un arma para destruir al adversario y para ocupar el poder y mantenerlo. Es así de claro y de sencillo, ¿no? Entonces, en esta situación, en este ecosistema, ¿qué procede o qué podemos hacer? Porque yo me niego a esta cosa de, bueno, pues hay que tirar la toalla, ellos mandan, ellos tienen los instrumentos, etcétera. No, para eso está la democracia. Y yo pongo sobre la mesa dos conceptos que tienen que ser eficaces: regulación y transparencia. Esos dos elementos combinados creo que pueden servir y sirven, porque en cuanto se ponen en marcha, se ponen nerviosos los malos, enseguida, porque es así. Y entonces cuando yo digo hay que regular, aparecen colegas, compañeros de profesión que dicen, cuidado, la libertad de expresión. Y dice, pero vamos a ver. ¿Qué tiene que ver con la libertad de No tiene expresión? nada que ver con la libertad de expresión. Oye, yo no se me pasa por la cabeza poner ningún límite a que tú opines lo que te dé la gana e informes de lo que quieras. Lo que sí reclamo es que cualquiera tenga las mismas condiciones que yo tengo desde mi medio de información. Si yo publico una blasfemia, una calumnia, una difamación, incluso una información falsa que perjudique a alguien, yo me siento en un banquillo. Y si tiene consecuencias penales, las asumo yo, o el director del medio, o el redactor, o todos juntos, ¿no? Bueno, porque ¿quién ha decidido que todos estos supuestos medios son irresponsables? No tiene nada que puede ver serlo. con la libertad de expresión ni con la libertad de información. Y has citado concretamente el tema del Congreso y los Vito Quiles y compañía. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Alguien tiene dudas de que el Parlamento Europeo es una institución democrática? Yo creo que no. No hay problema en que no hay duda sobre eso.
En el Parlamento Europeo, para tener una acreditación de prensa, hay que pasar una serie de filtros, Efectivamente. uno detrás de otro, para cumplir los requisitos que se Así exigen es. para que tú demuestres que eres un medio de información, un periodista que hace su oficio, etcétera, etcétera. Y una vez que estás acreditado, si 2 veces montas un show como el que monta esta gente Todos los en el días. Congreso todos Todos los los días, días. estás expulsado del Parlamento Europeo. Y por Expulsado. tanto, ¿qué pasa Y en el el medio en Congreso cuestión español? se le retira la acreditación. ¿Por No qué hay en más. España? Porque tú hablabas de regular. ¿Por qué en España está costando que se regule todo esto que me parece básico, sencillo y fácil de entender? En el caso del Congreso hay que decirlo claramente, porque en la mesa del Congreso PP y Vox han bloqueado permanentemente los intentos de regular esto. Y se han escudado además con la complicidad de muchos medios y periodistas en que esto puede afectar a la libertad de expresión. Que si hoy prohíbes a Vito Quiles actuar en el Congreso, ¿cómo garantizas que mañana eso no afecte a no sé qué periódico? Pues mire, yo no me preocupa en absoluto. Esto yo lo he debatido muchas veces. Me dicen, no, y si mañana llega y gobierna Vox y decide que Infolibre no entra en el Congreso, bueno, pues ya lo pelearemos. Pero si ya lo hemos vivido. Claro. Crisis de una importancia global, como es el tema de Irán y el trumpismo hecho ya belicismo internacional, ¿no? Y ahí yo creo que la posición del gobierno español, de Pedro Sánchez, una vez más ha sido valiente y sobre todo no ha inventado nada en el sentido de que no se le puede reprochar, se está agarrando a no sé qué, como pretenden, para mantenerse. No, a ver, está defendiendo lo que es su obligación y lo está demostrando ante sus colegas europeos también. Dice, no es que defienda un interés egoísta de un país concreto, está defendiendo los valores europeos, la identidad europea, lo que nos une, lo que nos da un papel en el mundo, Claro. ¿no? Bueno, en esto efectivamente yo creo que se ha ido solidificando la posición y sobre todo se ha ido, acabamos de vivir un debate parlamentario en el que lo que sí se percibe es cómo en el otro lado no hay una idea, no hay un proyecto de lo que quiere ser este país y qué pinta en el mundo. ¿Esto hasta qué punto se traslada a la opinión pública en términos electorales y demás? Yo ahí tengo más reservas porque lo que sí se ha conseguido, y hay que decirlo así, a través también de sembrar el odio, es establecer una confrontación en España entre el sanchismo y el antisanchismo, que es muy curioso porque yo tampoco sé dónde está el sanchismo. Porque a todo el mundo se le acusa de sanchista, y demás, pero si realmente no existe eso, ¿no? Lo que existe es un gobierno con muchas dificultades, que no es capaz de aprobar unos presupuestos, pero que intenta explicar que sin presupuestos y en unas condiciones tan extraordinarias, tiene unos presupuestos que se llaman los fondos europeos, que tienen una fecha límite que es a finales de este año, para poder utilizarlos, y tienen más peso ahora mismo en lo que es la maquinaria económica que unos presupuestos normales. Oye, Esta es la Trump realidad. ¿dura La o no dificultad dura? es trasladarlo. En el Parlamento, en el Congreso, vemos insulto cada 2 por 3, alguien que llama hija de puta o hijo de la fruta al señor Pedro Sánchez. Quiero decir, hemos visto unas cuantas cosas. Por lo tanto, decencia, dignidad la pedimos a los medios, pero es que los políticos no tienen últimamente, por lo menos unos cuantos. Claro. No quiero generalizar, sí. ¿No? ¿Qué hacemos con la clase política en este sentido? A ver, también ha habido siempre insultadores en la clase política. Sí, también. Siempre los ha habido. Con más clase en el pasado, quizás. Yo recuerdo en la época de Aznar y del final de la época de Felipe González, en el congreso que yo entonces hacía información parlamentaria de vez en cuando, los llamábamos el tendido del 7. Como en los toros hay un tendido del 7 que es mucho más activo, y grita y protesta y demás. Y había insultos, individualmente había insultos. Siempre los ha habido. Pero llegó un momento, y yo esto lo sitúo justo a raíz de los atentados del 11M y de el intento de manipulación política con los atentados. Sí. A mi juicio, ahí está el origen de la estrategia política de la llamada crispación. Porque una cosa es que haya políticos que en lugar de tener la habilidad oratoria
de incomodar al adversario, de lo que sea, y puede, toda la vida ha habido en el Congreso de vez en cuando algún insulto. Algunos incluso utilizaban el diccionario para buscar insultos inteligentes, insultos irónicos. Forma parte de la oratoria, si se quiere. El problema es cuando el insulto y la destrucción del adversario se convierte en estrategia política. Y esto llevamos ya, porque parece que es de antes de ayer. No, esto es anterior a las redes sociales incluso. Que es cuando la derecha considera que la mejor manera de evitar que gobierne en este país alguien que no sean ellos es utilizar todas las armas, incluida la destrucción, digamos, humana del adversario. Y ahí vale todo, como se está comprobando desde hace años. Entonces, por eso a mí me incomoda cuando se habla genéricamente de la polarización. La polarización es intrínseca a la democracia. Claro que tiene que haber polarización. Las ideas son todas compatibles en democracia. Eso no quiere decir que sean respetables todas las ideas. Son las personas. Las ideas son discutibles, muchas de ellas deleznables, pero las personas son respetables. Eso se ha perdido porque se ha considerado que era un arma política eficaz y se ha demostrado que lo es porque ya funcionó. Claro. Ya se empleó en la época de Zapatero, se ha empleado recurrentemente y se ha deslegitimado al gobierno que sale de las urnas. Entonces yo ahí me niego a la equidistancia. No, hay que fijarse bien, y esto es un esfuerzo que tiene que hacer todo el mundo, no solo los periodistas, no solo los políticos de algún lado, es un esfuerzo democrático, es decir, pero ¿quién crispa? ¿Quién es el que demoniza al adversario? ¿Quién empieza los debates insultantes? ¿Quién no reconoce Hay que fijarse, gobiernos? Claro. ¿Quién no reconoce gobierno? Porque Claro. no nos olvidemos que desde el 23 de julio de hace 2 años y medio, pues hay un partido, el partido de la oposición, que tiene todo el derecho de hacer la oposición. A mí me encanta que se haga oposición y es un deber, una responsabilidad importante y hacer buena oposición. Si no, no habría democracia. Lo que no puedes hacer desde el primer día que tú no has conseguido gobernar, has ganado unas elecciones, pero no has conseguido formar una mayoría política para gobernar, pues criticar quién lo has conseguido. Es así. Es el juego democrático. Pero no es solo criticar, va más lejos todavía que eso. Y por supuesto han aparecido nuevas herramientas, nuevos instrumentos, que son las redes sociales, que son esos digitales, que son las cámaras de eco, que sirven para multiplicar la eficacia de esos mensajes, ¿no? Esto es lo preocupante aquí y en todas partes. Es decir, esto, sí. Si no han inventado, es decir, en la última fase. Ya Berlusconi hace muchos años. Claro, en Italia lo conocéis perfectamente. Y luego, por si faltaba un manual de instrucciones, pues ya lo puso Steve Bannon, por ejemplo, ¿no? O si faltaba un ideólogo, estaba Roger Ailes, el inventor de la Fox, Oye, ¿no? y yendo un poco, cambiando un poco, vamos a dejar un poco en paz el periodismo y vamos a ponernos en cambio a hablar de política, ¿no? Además, fíjate, me sacas de Steve Bannon y no hay nada que me emocione más y que me inspire más que Steve Bannon, ¿no? Steve Bannon es la demostración que detrás de este auge de la extrema derecha en el mundo hay una estrategia clarísima, ¿no? Una estrategia de clase, de raza, de sexo y de todo, ¿no? Y religiosa, por supuesto, Sí, ultraortodoxa, ¿no? Steve Bannon fue el asesor de las primeras elecciones de Donald Trump, ¿no? Se ha armado todo esto, ha tenido resultados muy buenos a lo largo de estos años. Ahí está Trump, ahí está Meloni, ahí está Orbán, etc. Ahora, haciendo un poco de análisis de lo que está ocurriendo en los últimos meses, a pesar de todos los desastres de Trump, que también hablaremos un poco de él, pues hay, por lo menos yo percibo que hay un pequeño cambio de rumbo. Lo estamos viendo en Italia con el resultado del referéndum, la victoria del no, que ha sido una victoria extraordinaria para el progresismo. Y he estado vetado 7 años en todas las televisiones públicas durante el gobierno del señor Rajoy. Vetado, porque había listas negras. Ya sé lo que es eso, no me lo tiene que explicar nadie. La diferencia es que yo reivindico eso por la libertad de información y el derecho a la información veraz, que es lo que figura en la Constitución. Efectivamente. A los cuales tú has hecho referencia y yo he hecho referencia. No, a ver, es muy claro, hemos publicado los datos. Es efectivamente. Decir, hay medios, están ahí. Supuestos medios, que si no fuera por el grifo de la publicidad institucional, tendrían que cerrar. Incluso medios nacionales, por cierto, algunos. Tendrían que cerrar, no podrían sostener los costes que tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es muy sencillo. No es muy sencillo por la resistencia política que hay a hacerlo y la resistencia del lobby
de los medios que viven de eso. Pero, oye, hace 13 años, cuando fundamos Infolibre, Euprepio, a mí me miraban como a un ovni, cuando decía, oiga, nosotros apostamos por suscriptores, porque los lectores den valor a lo que hacemos y se impliquen. Como antiguamente el que iba al kiosco Claro. y pagaba su €1,50, 2 euros, 2,50 € por un periódico. Hay que recuperar el valor del periodismo y que haya una comunidad suficiente para sostener mantener el periodismo. medio. Ah. Esto es fundamental. Bueno, en esa época no se pueden poner puertas al campo, eso no, nadie va a pagar nunca más por la información, etcétera, etcétera. Oiga, se ha ido demostrando que no hay otra. Todos los medios han terminado yendo a la suscripción, intentándolo. Pero hay medios que no son capaces de reunir una comunidad que dé valor a lo que hacen. Es mucho más cómodo y más rentable ser un elemento de propaganda en manos de algún poder, el que sea. Y entonces el vehículo más claro es la publicidad institucional. Es el dinero público enchufado a un medio. Bueno, y yo, ¿qué reclamo en esto? Primero, transparencia. Segundo, unas reglas, porque estaremos de acuerdo en que un medio que solo vive de una institución, pues hombre, Muy democrático no es. habrá que preguntarle a la gente, además, si es que de su dinero, de sus impuestos, está de acuerdo en que se utilice para determinadas cosas, ¿no? Como se hace con todo lo demás. Tendría que estar en los programas políticos, ¿no? Decir, bueno, y yo además planteo que voy a financiar a fulanito, a menganito y a estos 3 pseudomedios y a estos 4 provocadores. Póngalo usted en el programa electoral y luego se habla, ¿no? Pero es más sencillo que eso, yo no lo invento. El Parlamento Europeo ya ha regulado sobre esto. Ya hay un reglamento que cumplir, que está en vigor y que lo cumplimos 3,5, que es, oiga, publique usted en su web de dónde salen sus ingresos, qué porcentaje de dinero público llega a su medio. Publíquelo y que sea comprobable. Segundo, publique quiénes son sus accionistas. ¿Quiénes son sus accionistas? Porque, hombre, hay derecho a saberlo, ¿no? Y como dice la reglamentación del Parlamento Europeo, eso explicará además qué condicionantes tiene ese medio. Y hablamos entonces de lo que es de verdad independencia periodística, libertad de información, etcétera, etcétera. Transparencia, está regulado. Lo que hay que hacer es cumplirlo. Faltan algunos pasos en la legislación de este país, que se cree el registro público donde cualquiera que quiera ser un medio esté registrado y por lo tanto cumpla esas condiciones. Este medio se llama así, los propietarios son estos, el director, directora o responsable editorial es este, y por lo tanto estos se sentarán en un banquillo si en lugar de periodismo hacen otras cosas. No es tan difícil, es cumplirlo, pero si está ¿Y por qué regulado. no se está poniendo en marcha? Bueno, pues ahora falta que la valentía. Llevamos unos cuantos años de gobierno progresista, porque, bueno, no quiero criticar el pasado, ¿no? Pero llevamos unos cuantos años de gobierno progresista, en el cual además Pedro Sánchez muchas veces ha hablado de todo esto de lo que estamos hablando. Pero la verdad que no se ha hecho nada. Bueno, se ha trasladado ya, y se han hecho dos o tres cosas. Se ha trasladado ya el reglamento europeo, la ENFA, y ya está en vigor. No está desarrollado algunas cosas fundamentales, como es lo del registro, claro, como es la capacidad sancionadora posterior. Que es fundamental. Decir, claro, tú me enseñas que sin sanción, si pues usted la no regla cumple, y las pues leyes no sirven para nada. retira la licencia, etcétera, ¿no? Así es. A ver, yo creo que se ha empezado hace 1 año y medio, 2 años, se ha empezado a actuar. Por eso los malos, entre comillas, están tan nerviosos. Se ha empezado a actuar, pero a mi juicio ha faltado rapidez, ha faltado valentía y se está perdiendo una oportunidad que es una reclamación democrática, ciudadana, que no estamos hablando de derechas e izquierdas, estamos hablando de democracia. Y para que una democracia funcione, hay que conseguir articular un periodismo digno, un periodismo decente. Y luego toda la libertad para quienes quieran hacer lo que les dé la gana en Internet, etcétera, etcétera. Mira, hay un tema muy polémico, propio, que no sé si lo vas a sacar, pero ya lo saco yo. El anonimato en las redes. Amigo, claro que lo iba a sacar. En cuanto alguien menciona esto, ya empiezan los nervios, ¿no? Bueno, pues esto no está concluido, pero el Parlamento Europeo también va por ahí. A mí no se me ocurre exigir que cada uno se identifique con nombre y apellidos en las redes cuando da una opinión o lo que quiera.
entiendo que alguien en su oficina de trabajo, en su partido político, en su empresa, claro, yo con mi nombre y apellidos, si opino de esto, puedo tener represalias, me puede costar un disgusto, etc. Yo eso lo entiendo. Firme usted como le dé la gana. Eso sí, tiene que haber un registro público donde usted esté identificado con su DNI, con sus nombres y apellidos, Los con su dirección, no hay ningún de forma problema que en si usted lo usarlos. que hace es cometer un delito o usar las redes para difamarme a mí, usted pueda ser perseguido Claro, con la judicialmente justicia. como cualquiera. Y cuando digo usted, digo el que ejerce ese anonimato para delinquir y el responsable de esa plataforma. Mira cómo cuando hace mes y medio Pedro Sánchez anunció lo de modificar el Código Penal para que ejecutivos o responsables de las plataformas digitales en España tengan responsabilidad penal. Oye, salió a las 2 horas Elon Musk en persona, Efectivamente. que no sé si hasta ese momento sabía quién era Pedro Sánchez. Un buen ejemplo. Y el sarampión, que los negacionistas de las vacunas niegan y ha habido una explosión de sarampión, pues se lleva gente por delante, se lleva niños por delante. Pues esto es lo mismo. Esto no sale gratis, no es inocuo. Cuando ganan posiciones hacen mucho daño. Y luego una cosa que es más preocupante, que es la cultura y la mentalidad democrática. Cuando hablamos de los jóvenes, yo reconozco que me enerva mucho la repetición cansina de eso, de que 1 de cada 4 jóvenes está en el fascismo. Sí, Y yo, aunque eso sea también. verdad en las encuestas que aparecen, Sí, pero... yo digo, ¿y por qué no nos fijamos más en que 3 de cada 4 no lo están? Efectivamente. ¿Y por qué no intentamos hacer lo que no hemos sido capaces de hacer? Claro. La complicidad de esos 3 de cada 4, que ellos mismos en sus entornos defiendan, actúen, den valor a la defensa democrática. Bueno, yo lo digo claramente, ¿no? Yo digo que esta aceptación de esto de forma tan pasiva, y hablo del progresismo en general, del PSOE, de los partidos de la izquierda, del PSOE, me da igual, pero hay como una sensación que quizás no es como mancharse las manos, ¿no? Utilizar la popularidad, que no populismo, la popularidad para llegar a los jóvenes, para hablar también con el estómago y para hablar también con el corazón, ¿no? A la gente, que lo que quieren ahora, esto no lo puede hacer solo la derecha o la extrema derecha, esto lo puede hacer también la izquierda, debería hacerlo la izquierda, ¿no? ¿Por qué hay esta sensación, por lo menos yo la tengo, de que hay como una especie de arrogancia intelectual que a mí me enerva, yo digo siempre que la Schlein en Italia, sin esta arrogancia intelectual que tiene y esta pinta de intelectual y este discurso de intelectual, ya estaría gobernando en Italia. ¿Por qué tenemos o hay esta sensación realmente de que estamos enfrente a alguien que le parece que no es bueno mancharse las manos con no sé qué? A ver, es que es clave esto que estás planteando. Pero a mi juicio es una opinión personal, ¿no? Yo creo que se ha hecho una combinación, se ha reaccionado con una combinación letal, desde la mentalidad, digamos, progresista, ¿no? Aquí, en Estados Unidos y en Occidente en general, que es una combinación de la arrogancia intelectual, por un lado, y a la vez, que es muy curioso, por otro lado, el derrotismo. También. Es decir, la desesperanza, el victimismo, ¿no? Victimismo. Es una combinación, además, muy absurda, muy contradictoria, ¿no? Totalmente. Porque eso no ocurre en las fuerzas conservadoras. La arrogancia, todo lo contrario. La arrogancia implica imponerse, implica ir sobrado, ¿no? De todo. No, en las fuerzas